Estamos en el libro de Mateo, el Evangelio del Rey, y estamos en el capítulo 6, básicamente en la mitad del Sermón de la Montaña, que es muy famoso, que tiene grandes enseñanzas, y le damos gracias a Dios que lo podemos ver en nuestra Biblia constantemente. Vamos a orar para que Dios nos dé una poderosa enseñanza y nutrición para nuestra alma. Señor, te damos muchas gracias por este gran privilegio de estar en tu palabra esta noche. Llénanos con tu espíritu, llénanos plenamente con toda tu sabiduría. Queremos tener nuestros oídos atentos, nuestro corazón abierto para las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Gracias por las personas que se han conectado para ver, oír el mensaje, y las que también lo harán después, ya que queda grabado. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos pues en el capítulo 6 de Mateo y vamos a leer el pasaje que vamos a ver hoy. Mateo 6, empezando en el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es un pasaje acerca de la oración. Recordamos en este Sermón de la Montaña que vimos todo el capítulo 5, el primer capítulo del Sermón de la Montaña, hablando de los estándares de Dios para los ciudadanos del reino. Y principalmente nos hace ver con gran claridad lo que quiere decir su ley y cuán alta está, y cómo nosotros, para justificarnos, la hemos bajado a un nivel inferior, y Él la vuelve a subir y dice: no es así. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no mataréis. Pues yo os digo que cualquiera que tiene algo contra su hermano ya es homicida. Y así es todo el capítulo. El capítulo 6 ya no habla de los estándares del reino, mas habla de la vida práctica que debemos de tener en la vida diaria, y que realmente pues la violamos en nuestra vida otra vez, pensando que la hacemos muy bien, y estamos muy lejos de lo que Dios quiere, y Él nos regresa a entender cómo debe ser la vida en su conducta diaria y en su actitud interna.
y realmente da 3 ejemplos, que es el dar, que quiere decir nuestra conducta para con los demás, la oración, nuestra conducta para con nuestro Dios, y el ayuno, nuestra conducta para con nosotros mismos. Ya la semana pasada hablamos de que lejos estamos de tener una actitud correcta conforme a Dios en el dar. Somos muy buenos para recibir, pero Pablo dice que mejor es dar que recibir. Y bueno, en esta ocasión empezamos con la oración, tanto en el dar como en la oración, como en el ayuno, pues Dios habla de hipocresía. Por eso el título de este estudio es Los hipócritas. El título de la semana pasada fue Los hipócritas. El título de esta semana es Los hipócritas. La hipocresía es detestable para con Dios. Por eso dice Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Pensamos que estamos muy bien y caemos en hipocresía tan fácilmente, si no es que vivimos en ella. Pues nuevamente en la oración dice Jesús que somos unos hipócritas y lo quiere recalcar. Ahora quiero decir que la oración es, relativamente hablando, más fuerte, más importante que el dar, que el ayunar, porque de ahí sale el corazón agradecido para dar y para ayunar. Por eso, en estos 3 ejemplos, pues Jesús pasa mucho más tiempo en la oración que en el dar y el ayuno. Y claro, todo viene de tu actitud interna. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, así como en el dar y en el ayuno, en la oración tiene que empezar con una actitud correcta. Bueno, ¿tú quieres ser un hombre de gran altura? El hombre llega a ser de mucho más grande altura, no cuando está parado, inclusive de puntas, no, cuando está de rodillas. Dice este predicador Lloyd Jones de Inglaterra, un gran predicador del siglo pasado. Bueno, podemos decir que la oración es todavía, pero ciertamente en tiempos de Jesús, la oración era central en la vida religiosa judía. Pero ya habían caído en hacer las cosas totalmente mal, en donde podemos caer en un ritualismo en la oración, frases ya hechas que solamente repetimos, muy común en las religiones, que agarramos y decimos el Padre Nuestro 15 veces, pero ni la primera vez le estamos poniendo atención, mucho menos la 15ª. Los judíos se memorizaban pasajes específicos muy bonitos del Antiguo Testamento, como Deuteronomio 6, Deuteronomio 11, y los recitaban públicamente, pero con nada interno
porque la actitud no era lo correcta. Los motivos siempre son descubiertos rápidamente por Dios a la luz de las Escrituras. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, la hipocresía nunca será tolerada por el Señor, y la palabra de Dios nos dice muchísimo contra ella. Por ejemplo, Amós capítulo 5 del 21 al 24, Amós 5, 21, que dice así: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Sí, Dios está criticando duramente la hipocresía. Mateo capítulo 23, 25, Mateo 23, 25, que dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Luego el 27 también dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Bueno, pues este pasaje, Jesús denuncia la hipocresía de las oraciones. Cuando nosotros hacemos oraciones ya muy bonitas, pero sin tener realmente el espíritu interno, lo único que estamos levantando es el orgullo o la indiferencia en mi oración. La digo como en la comida, damos gracias por la comida, pero lo hacemos todos los días, a veces hasta 3 veces al día, y llega a ser una oración de terrible indiferencia. Bueno, eso no es lo que quiere Dios. La primera cosa que vemos aquí en el versículo 5, que después se repite a través de todo este pasaje, es la primera palabra. Y cuando ores, dice el versículo 5, y el 6 dice: mas tú, cuando ores. Y el versículo 7, y orando, bueno, está diciendo Jesús que Él supone, Él da por hecho que nosotros oramos. No está diciendo: y si llegas a orar, déjame decirte cómo. No, está diciendo cuando ores, afirmando que la vida normal del cristiano debe de ser una vida de
oración. Pero el versículo 5, luego Jesús acusa lo que se estaba haciendo y él veía con gran facilidad. Cuando ores, no seas como, ahí está la palabra, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Bueno, en este primer versículo vemos que la audiencia principal de los que oran es la impresión de los hombres, el apantallarnos, el hacerles ver que nosotros somos muy espirituales y parados nos ponemos a orar en los principales lugares para que todo el mundo vea cuán grande es nuestra oración. Yo creo que es muy importante que digamos que Dios no está prohibiendo para nada las oraciones públicas. Jesús mismo oró muchas veces en público. Gracias, Dios, decía, por haberme oído y por por decir estas palabras, lo dijo en público Jesús. Y bueno, también lo vemos en otros pasajes en donde hay preciosas oraciones en público, como Segunda de Crónicas 6, Nehemías 9, Hechos 4, en donde lo importante no es que tú ores en público o no, sino que tu actitud sea la correcta, porque muchas veces la oración en público es para impresionar a los demás. Así es. Pero dice aquí que no debemos de hacer eso. No es para que los hombres nos alaben, nos aplaudan, o cuando menos tengan un concepto muy alto de nosotros, porque nuestra oración es fantástica. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, allá en 1977, empecé a asistir los domingos a una cafetería en compañía de otros cristianos jóvenes y pasábamos ahí 2, 3, 4 horas hablando y compartiendo de la Biblia. Un día llegó una persona de Monterrey, su nombre se llama Silvestre, todavía es un gran amigo, gran predicador, y él se puso a orar cuando le dijeron, oye, compártenos por favor la oración para empezar a comer lo que habíamos pedido. Y me acuerdo que tuvo una oración tan espectacular para mis adentros, yo me quedé muy impresionado. Yo pensé que la cafetería iba a empezar a temblar o romperse los vidrios del exterior. Bueno, pero sé también que es porque conozco a este hombre y ahora profundamente, que su oración no era para impresionarme y que yo saliera de ahí diciendo, no, este Señor es un Señor muy espiritual, y él ensanchar su pecho de las alabanzas nuestras. No, él estaba realmente orando en público con nosotros, pero dirigiéndose a Dios sin importar lo que pensasen los demás. Se dirigía a Dios mismo. Pero este versículo nos está diciendo que los hipócritas aman el orar en público para recibir la alabanza de los demás, por la manera tan fluida, por las palabras muy elegantes que usan, o qué sé yo.
Pero bueno, ya en tiempos de Jesús habían perdido el concepto de los principios de la oración. Y bueno, hacían largas oraciones prefabricadas para la ocasión. Había muchas ya oraciones prefabricadas, se las sabían de memoria, las sacaban, el pueblo decía, wow, qué maravilloso, pero en el corazón de ellos no había nada y Dios lo sabía porque Él lee el corazón de todos. Así es. Y dice aquí, en este pasaje del versículo 5, que de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La recompensa del aplauso, la recompensa del honor, la recompensa de las lisonjas, sinceras o no sinceras de la gente, que son la recompensa de muchos de las personas que hacen todo esto. Levantar su orgullo ante los hombres, su audiencia era precisamente los hombres que los observaban y a quienes ellos querían impresionar, tanto en las sinagogas que en el lugar público de reunión religiosa, en los lugares concurridos, en las esquinas de las grandes avenidas. Ellos hacían sus largas e impresionantes oraciones para ser vistos de los hombres. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 12. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 12, que dice así: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, porque ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este que está ahí en la esquina, publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Eso es lo que este hombre hacía, y seguro que lo hacía en alta voz para que todo mundo lo oyeran. Sus motivos internos eran incorrectos, levantando orgullo, pidiendo el reconocimiento de los demás. Los que así oraban, los que así oran el día, pues reciben su pobre, muy mísera recompensa de los hombres, nunca de Dios. Ahora, como ya dije, esto no quiere decir que el orar en público está no permitido. Inclusive ahí en Lucas 11 vemos a los apóstoles acercarse a Jesús. Lucas 11, versículo 1, porque ellos habían visto a Jesús orando. Jesús no se escondía. Entonces ellos, dice que aquí Lucas 11, 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y bueno, Salomón, en la gran inauguración del templo que él construyó, pues hizo una larga, preciosa oración pública. Esdras también lo vemos ahí en los capítulos 6 y 7, pero con motivos correctos. Entonces no es que si oras en público o no, sino que tú tengas actitud correcta. Daniel capítulo 6, en los primeros versículos,
dice que oraba con las ventanas abiertas. Dice, Daniel mismo era superior, dice Daniel 6:3, Daniel 6:4, los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Daniel 6:5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos nada contra él, sino la hallamos contra él en relación con su Dios. Bueno, pues ellos hacen que el rey saque un edicto que no se puede más que en 30 días haya una petición a cualquier Dios. Y se confirmó el edicto, dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él quería que vieran todos que él de todas maneras iba a orar a Dios, pero no lo iban a aplaudir, lo iban a ir a acusar con el rey. Entonces era una oración pública que sí era ampliamente correcta. La segunda cosa que vemos aquí en este pasaje es en el versículo siguiente, en donde queremos que el principal oidor de nuestras oraciones, si no es que el único, sea Dios mismo. Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, por definición, la oración debe ser siempre a Dios, solo a Dios. Jesús nos dice que la oración debe ser o repetitiva o limitada en un tiempo, mas sí de que debe ser a Dios. Y así como tenemos una actitud correcta del corazón, la oración es al Padre, es en secreto a Él. Él es el que conoce las verdaderas intenciones del corazón. Él ve en lo más profundo de nuestro corazón y te recompensará abundantemente por tu actitud hacia Él. Y aquí puede venir una pregunta muy importante que, bueno, si Dios es soberano, si Dios conoce todas las cosas, pues ¿para qué le oro pidiendo por mis cosas? Él ya las sabe. Entonces, no, Él ya las sabe, pero el que debe realmente articularlas bien hacia Dios y conmigo mismo soy yo. Algunos dicen, cuando tú oras, pues tú cambias el corazón de Dios, de hacer ahora lo que tú le pides por concepto de la oración. Y otros dicen, no, Dios ya tiene predeterminado lo que Él va a hacer y tu oración pues no necesariamente va a tener gran influencia en eso. Ya ha habido pues disputa de los cristianos por siglos acerca de estas posiciones. No importa, para mí lo importante es tener una buena relación con Dios, tener una actitud correcta y en lo secreto de mi corazón, sea una oración en público, sea una oración en la recámara con la puerta cerrada para que nadie vea, pues
lo que Dios ve es mi actitud. Es más, me estoy acordando que hay una película que se llama Cuarto de Guerra, una película muy bonita que la vamos a pasar un sábado de estos en nuestro cinito sabatino que tenemos todos los sábados a las 8 p.m. Esta película trata de una persona que tenía un cuarto de guerra en oración, de guerra batallando contra todos los enemigos, pidiéndole a su Dios victoria en la oración. Muy bonita. ¿Dónde está tu cuarto de guerra? Pero lo importante es, como dice este versículo, que la audiencia, que el que está escuchando atentamente tu oración es Dios mismo. Siguiente versículo, en la siguiente hoja, en el versículo, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Maravilloso, cuando Él es nuestra exclusiva audiencia, Él nos recompensa como solo Él lo puede hacer, grandemente y conforme a lo que le pedimos hacer, que le permitimos hacer. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. 1, 5 y 6. Que dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sí, la oración tiene realmente un elemento poderoso de la fe. La tercera cosa que vemos aquí es el contenido de la oración, y lo vemos en el siguiente versículo, que es el versículo 7, aquí de Mateo 6. Y orando, cuando ores, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, Dios otra vez no está prohibiendo que tú tengas una oración repetitiva, sino que no sea hueca, que no sea automática, con total indiferencia. Vemos cómo Jesús, ahí en Getsemaní, fue a orar al Padre 3 veces, y las 3 veces fue una oración repetitiva, pero su corazón estaba allí. Claro que tú puedes tener repetitivas oraciones. Satanás invade todas las áreas de nuestra vida para ver si puede tener victoria en alguna, y ciertamente en los tiempos de oración también se metió ahí cuando Jesús estaba 40 días orando en el desierto, y llegó y le quiso pegar a Jesús fuertemente, porque pensó que Jesús estaba débil después de esos 40 días. Así que tenemos que tener mucho cuidado contra el enemigo. Y aquí yo creo que esta situación de las repeticiones
es oraciones prefabricadas que repetimos y repetimos y repetimos sin tener concepto de lo que estamos diciendo. ¿Cuántas veces en mi niñez mi madre me ponía a repetir el Padre Nuestro? No sé, 10 veces, 15 veces. Y yo creo que ni siquiera la primera vez yo le ponía atención. La oración no debe ser indiferente, sin pensar, palabrería repetitiva para impresionar ¿a quién? ¿A Dios? No, a Dios no lo vas a impresionar. No trae ninguna comunión con Dios eso, ninguna comunicación con el Creador. Estas oraciones no pasan ni del techo de tu casa. Aquí podríamos incluir no solo oraciones memorizadas que repetimos mecánicamente, sino también las que nosotros mismos ya repetimos noche tras noche, indiferente, fríamente. Tú puedes hablar con Dios, que es una oración. A veces cambiamos la palabra. Una cosa es rezar. Rezar es, yo me acuerdo que yo recitaba en competencia y en la primaria pasajes poesías que yo me memorizaba y daba una recitación, un rezar, repetir. No, nosotros ni siquiera podemos o queremos usar esa palabra para no caer, inclusive permanente, en repeticiones vanas. Realmente es la oración, orar, sacar tus palabras, lo que tú quieres decirle a Dios de una manera sencilla, en tu propio lenguaje, sincera, abiertamente, humildemente, ir a Dios y pedir por tus cosas o principalmente agradecerle a Él tanto que nos da. Estas repeticiones son tan tontas que a veces pongo el ejemplo de ir a una empresa a hacer la solicitud de empleo y la secretaria me da el papel para que yo lo llene con mis datos. Y entonces ahí donde dice nombre, yo pongo nombre. Y ahí donde dice dirección, yo pongo dirección. Y la secretaria me tiene que corregir: señor, yo no quiero que ponga nombre, yo quiero que ponga sus datos. Usted se llama Carlos, pues ahí donde dice nombre, ponga por favor Carlos. No me ponga eso. Con Dios es igual. Imagínate que tú vas con un amigo que se llama Dios y él te dice ¿cómo estás? Y tú le dices bien. Y él te dice ¿de qué vamos a hablar? Y tú le dices bien. Y él dice ¿de qué quieres? Tú le dices bien, 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 bien. Pues ¿qué conversación es esa? Vanas repeticiones que no tienen ningún sentido. Dios quiere que tú inteligentemente saques tu vocabulario, con tus palabras hables con Dios. No penséis que por tu palabrería van a ser oídos. No hagas eso. Realmente Dios quiere que tú vayas a Dios. Y sí, la repitas a veces. Aquí tenemos un pasaje de Lucas 18, en el versículo 1, en donde esta persona constantemente estaba repitiendo su petición. No hay nada de malo en repetir. Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, está constantemente diciéndome lo mismo, me la encuentro por todos lados. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Sí, hay que repetir nuestras oraciones, pero todo tiene que ver con tu actitud, una actitud interna. La palabra repetición viene de los originales como barbados, bla, 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 bla. De esa fuente vino la palabra bárbaros en español. Repeticiones, repeticiones, me dices mucho, pero realmente no me estás diciendo nada. Las repeticiones correctas, Mateo 26, 44, que ya lo mencioné sin poner un versículo. Mateo 26, 44, que dice así: y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. No hay nada de malo en repetir, pero ¿dónde está realmente tu corazón? Bueno, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, en donde Elías se enfrenta a los profetas de Baal, que están pidiéndole a su Dios repetidamente que por favor les escuche. Llega Elías y se está burlando de ellos, porque no está mucho más adentro en Primera de Reyes 19, estamos en el 17, 19, 4 o 5 por ahí, a ver, más o menos. Se burla. El punto es que él se burla de los profetas de Baal y les dice: pues a lo mejor Dios está dormido, a lo mejor Dios está de vacaciones. Y ellos repiten y repiten y Dios no les contesta. No queremos esa clase de repeticiones incorrectas. Entonces, el verdadero contenido correcto lo vemos en el siguiente versículo, como número 4, está en el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que ve sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Dios pide un corazón sincero en nuestras peticiones. Él ve en lo más secreto del corazón. ¿Te acuerdas allá en Primera de Samuel 16? Creo que es el versículo 7, 8, cuando Isaí le está presentando a sus hijos, que cuál será el que será el ungido de Jehová, y pasó a todos sus hijos menos a David, que pues era el más pequeño y no estaba en ese momento. Dice, es que Dios no ve las apariencias de afuera, sino ve lo que está en el corazón. Esa 16, déjame ver dónde está, un poquito más adelante. Espérame, no te fuiste. En 16 no, pero es al principio de 16 por ahí.
Déjame ver, en el 7. Ahí está el 7, en 1 Samuel 16, 7. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que está en su corazón. Dios quiere oír tu oración. Dios quiere que tú vayas a Él con tus peticiones. No creas tú que lo estás molestando porque tú vas a Él constantemente y piensas que está muy ocupado para ir tus cosas. No es así. Salmos 145, 18. Salmos 145, 18. Que dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmos 91, 15. Salmos 91, 15. Salmos 91, 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Bueno, pues sí, Dios quiere que oremos. Dios quiere que vayamos a Él. Mateo 7, versículos que hasta memorizados tenemos. Mateo 7, versículos 7 y 8. Que son parte del sermón de la montaña. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Sí? Dios quiere que pases tiempo en oración. Él te concederá las peticiones de tu corazón conforme a su sabiduría, su voluntad, y teniendo mayor conocimiento que tú de tus verdaderas necesidades. Salmos capítulo 37, versículo 4, que dice así, Salmos 37, 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Precioso, precioso versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, pues ¿cómo estás tú? ¿Cómo te cuadras tú en la oración? ¿Hay vestigios de hipocresía o no permites que tu mano derecha ve lo que está haciendo tu izquierda y tus oraciones realmente son a Dios con una actitud correcta? Los elementos que debemos de tener son leer la Biblia, en donde está estipulado lo que dice a Dios, y orar, y van juntos, porque Él habla con la palabra de Dios, y yo contesto
con la oración. Y Él inclusive me hace que yo ore correctamente, porque aún en eso fallo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26, que dice así, Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos da la mano para orar correctamente. Bueno, pues es muy fácil entonces el entender cómo debo yo estar orando, no si voy a orar, sino cuando oras. La oración es una constante actividad del cristiano. Podemos decir como conclusión acerca de este pasaje, uno, que tengo un corazón ardiente para Dios, un corazón devoto, un corazón obediente. Habla Dios, que tu siervo escucha. Dos, un corazón humilde, un corazón que voy a recibir las instrucciones de Dios y no a ponerme al tú por tú con Él. Y tres, un corazón confiado. Un corazón confiado que un hijo tiene a su padre porque el padre quiere lo mejor para su hijo. ¿Qué padre, dice el versículo, le dará a su hijo un escorpión si le pide pan? No será así. Entonces yo estoy confiado que Dios tiene lo mejor para mí y mi oración expresa, delata esta confianza en Él. Todo entonces, como en todo lo que estamos viendo, es la actitud de tu corazón. La clave es el estado de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de rencores, envidia, celos, mentira? ¿O con Dios lleno de amor y de paciencia y de paz y de fe y de confianza en Él? Bueno, eso solo viene si tú tienes a Cristo en tu corazón y además te entregas totalmente a Él, que es el dueño y Señor de tu vida. Y diario, el dueño es con los títulos apropiados todo el tiempo, no un día sí y 4 no. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Le has pedido que Él saque de tu interior a ese enemigo terrible que se llama yo y que manda tu vida para destrucción? Pues es muy importante que Él esté sentado en la silla de tu corazón, que Él sea tu Salvador, que Él sea tu Señor. Si esta noche tienes duda de que Él lo es o nunca se lo has pedido, pues vamos a hacer una oración. Él está escuchando lo que tú digas. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere ser el dueño de tu corazón. Él te enseñará una vida abundante cual tú no conoces. Él te quiere regalar la vida eterna que Él pagó a tu favor en la cruz del Calvario. Vamos a hacer una oración, hazla conmigo, una decisión trascendental que
va más allá de tu vida terrenal, incluye la vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle a Cristo cerrando los ojos, que Él sea el Señor. Dios, esta noche vengo con una petición muy, muy definida. Quiero que tú estés en mi corazón, sentado en el trono de mi vida, comandando todo lo que yo debo de hacer en esta vida y además guiándome al camino eterno. Tú regalas la vida eterna, tú la pagaste en la cruz. Yo quiero que esa sea mía y quiero apropiarme por fe de ese gran regalo en este momento. Entra a mi corazón, te lo pido basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ojalá y tú hayas hecho esa oración o reconfirmado, si ya la hiciste anteriormente, que Dios sea el dueño total. Si Dios no es dueño de todo, Él no es dueño de nada. Y yo te invito para que leas la palabra de Dios, empezando con el Evangelio de Juan, o para la semana entrante, si quieres, pues lee el Sermón de la Montaña, continuaremos viéndolo, hablaremos la semana entrante de otra ilustración que Cristo hace a los religiosos de su día, como la hace a nosotros hoy, el ayuno para quien lo haces, ¿dónde estás tú parado? Te invito a que vengas jueves 8:30 de la noche. Continuaremos con este libro precioso, el Evangelio de Mateo. Muy buenas noches.